Bueno, pues vamos a continuar hoy con el tema de la participación litúrgica en los dos puntos que nos quedaban un poco para completarlo. Es los modos de participación y los lugares de participación. Voy a intentar concentrar estos dos temas en una clase porque el próximo lunes, día 6 de junio, no vamos a tener clase, porque yo no voy a estar, porque tengo, bueno, pues obligaciones como párroco y son las fiestas patronales del pueblo que atiendo. Entonces, bueno, pues ese día entero dedicado a la parroquia y a todos los actos de culto que se celebran en ella. Entonces vamos a dedicar, digamos, los dos temas que nos quedarían de la participación, que son los modos y los lugares. Vamos a hacerlo hoy. El día 6 no habrá clase, pero el día 13, el siguiente lunes, que es 13 si no me equivoco, pues podríamos aprovechar para dedicar la hora a todas las preguntas, cuestiones que ustedes tengan preparadas. ¿De acuerdo? Porque a veces hay preguntas que se quedan en el tintero y entonces, bueno, pues sería una forma de dedicarnos un poquito a ellas de manera más intensa. Vamos a iniciar el tema de hoy. Los modos de participación litúrgica. Bien, recuerdo un poquito para ponernos en contexto que la clase pasada hablábamos del concepto de participación litúrgica y veíamos que realmente no hay que entenderlo en modo activo, sino que en primer lugar la participación es en tanto en cuanto Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, en esa intercesión eterna que él ejerce ante el Padre, nos une por medio de la Iglesia a ese ejercicio sacerdotal suyo, ¿no? Con lo cual, de esa manera participamos en esa eterna intercesión del Señor. Pero que, digamos también, al tener un componente humano, mediante ritos y plegarias, que así lo ha configurado y lo ha confeccionado la Santa Madre Iglesia, nosotros tenemos un deber de participar activamente, es decir, tomar parte de esa celebración a la que asistimos. Y veíamos cuáles eran esas notas de participación activa, consciente, fructuosa, piadosa. Vimos la necesidad de la formación, de la coherencia fe-vida, ¿no? Es decir, bueno, ahí está todo lo del tema anterior. Y vimos también que dentro de esa participación litúrgica, de esa forma de estar en una celebración, pues que no es lo mismo cuando se está, digamos, cuando se es miembro ordenado de la Iglesia que cuando se es miembro seglar laico de la Iglesia. No olvidemos que la liturgia es un culto jerárquico de la Iglesia, culto jerárquico de la Iglesia. Y por tanto, cada una de las acciones están determinadas quién debe acometerlas. Vimos que hay tres órdenes jerárquicos que intervienen en la Sagrada Liturgia: el obispo, fuente de todos los ministerios, el presbítero y el diácono. Y que luego había otros ministerios instituidos que son el acolitado y el lectorado, que tradicionalmente siempre lo ejercieron los varones bautizados, pero que con el motu propio Spiritus Domini de Papa Francisco, ya hace apenas un año, se abrió también la posibilidad a que lo ejercieran, a que pudieran ser instituidas mujeres en ese ministerio. Pero también vimos que aparte de esos dos, bueno, pues cada laico en la celebración tiene también un papel. Está el ministerio del canto, o un laico que no es instituido de lector, pues puede perfectamente hacer la primera lectura, el salmo, la segunda lectura. Vamos ahora a entrar ya en los modos de participación litúrgica. El primer modo, conocemos tres modos de participación fundamentalmente, que son el silencio, el canto, la palabra, los gestos. Aunque los gestos los voy a sacar de aquí para dedicarle un tema más en particular. Vamos al primer modo de participación, el silencio. ¿Por qué el silencio lo pongo en primer lugar? Pues porque os dije el otro día que rescatando una cita del cardenal Sará en su obra O Dios o Nada, en su primer libro, de muy recomendable lectura,
él decía que el silencio es el iconostasio del misterio. Solamente en el silencio se descubren y se producen los misterios de la salvación. Por eso solo en el misterio habla Dios, perdón, solo en el silencio habla Dios. Y cuando nosotros vamos o hacemos ejercicios espirituales, ¿verdad? O retiros, pues necesitamos estar en silencio para escuchar la voz de Dios que nos habla al corazón. Entonces, por eso hemos dicho que es el primer modo de participación. Sobre todo para romper esa concepción errónea, ¿no? De que participar en la liturgia significa hacer algo, decir algo, hablar algo. ¿No? El silencio. El misterio nos viene del silencio, se realiza en el silencio y nos conduce al silencio. El Concilio Vaticano II, leéis ahí, nos dice que el silencio es parte integral de la celebración. Es decir, forma parte de la estructura del culto cristiano. Una parte integrante y esencial de su realización, porque hace posible la presencia de Dios. El silencio en la liturgia no es nunca un vacío de palabras, un no saber qué decir, ¿no? Sino un momento especial con diferentes valencias, con diferentes valores, según sea el momento en que se realice la acción litúrgica. Hoy estamos muy acostumbrados a los silencios vacíos, a los silencios huecos, ¿no? Estamos muy acostumbrados a cuando hay una tragedia, ¿no? La gente convoca, dice, vamos a hacer un minuto de silencio, ¿verdad? Un minuto de silencio. Esos silencios civiles, esos silencios paganos, son silencios vacíos, porque no esperan respuesta de nadie. Los cristianos ante la muerte, ante la tragedia, no hacemos silencio. Y si lo hacemos, nuestro silencio está lleno del ámbito de Dios. Nosotros oramos, nosotros elevamos una plegaria a Dios por esa necesidad, por esa tragedia, por esa muerte, por esa persona que ha fallecido. Por tanto, el silencio es uno de los gestos simbólicos menos practicados en la liturgia, pero que es necesario que rescatemos. En la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilio número 30, se propone, y esta es la razón, ¿veis?, por la que yo lo he puesto aquí, el silencio como medio para la actuosa participación, es decir, para la participación activa. Y se recomienda en la celebración como silencio sagrado. OGMR significa Ordenación General del Misal Romano. Es el documento que rige cómo se debe celebrar la Santa Misa. Porque ante el misterio divino solamente podemos callar. De hecho, misterio es una palabra griega que viene de un verbo, el verbo mieo. Mieo significa taparse la boca, hacer silencio. ¿Por qué? Pues porque entramos en algo que nos supera, en esa realidad profunda, divina, luminosa, que trasciende nuestra capacidad intelectual e incluso trasciende nuestra capacidad afectiva. El silencio se convierte en el máximo gesto de reverencia ante el misterio. Y esta actitud de silencio es la que hace posible la experiencia del misterio cristiano. El silencio es connatural a la oración. En nuestras celebraciones el silencio puede ser una de las formas más expresivas de participación. Vamos a ver en qué momentos la liturgia nos indica los momentos de silencio, ¿de acuerdo? Y vamos a ir viendo qué valor tiene, porque os he dicho antes que el silencio, dependiendo del momento ritual, del momento celebrativo en que nos encontremos, pues tiene un valor o tiene otro. El primer momento, bueno, aparte de que ya diríamos que la celebración debe comenzar en silencio, y no se debería hablar en el templo, entonces cuando empieza el canto de entrada, pues ya es lo que tenía que romper el silencio, tiene que romper el canto de entrada, no las voces humanas, pero bueno. Pero digamos que en la celebración, lo primero que encontramos es el acto penitencial.
En el acto penitencial el silencio ayuda al recogimiento para ponerse en la presencia de Dios, pedirle perdón y entrar en la celebración. Por eso marca la rúbrica, ¿no?, que cuando el sacerdote exhorta a los fieles a reconocer los pecados, se haga un momento de silencio. ¿Para qué? Para hacer un brevísimo examen de conciencia. En ese sentido, el silencio tiene un valor penitencial, un valor expiatorio, porque entramos en una dimensión, digamos, pues eso, de reconocimiento de nuestra pobreza, de nuestra fragilidad y de necesidad de esa misericordia que nos va a venir de Dios. El siguiente momento en la celebración litúrgica es en la oración colecta. En la oración colecta, a la monición oremus, oremos, le sigue un espacio de silencio que invita a orar y a formular las intenciones personales internamente. Es un silencio orante. Por eso el celebrante, el sacerdote que celebra, no sé si hay algún sacerdote por aquí, sino porque me escuches o hacéis llegar, debe establecer ese silencio entre el oremos y la oración colecta. No se puede decir, oremos, oh Dios Todopoderoso. No, hay que pararnos. Oremos. Un poquito de silencio para que cada uno haga su oración, su petición personal. Y ahora ya sí. Oh Dios Todopoderoso y Eterno que has querido. En la liturgia de la palabra, el silencio tiene un rol fundamental. Es un silencio meditativo. Silencio de aquel que está atento y se dispone para la escucha, para abrir su corazón a Dios. Ese es el valor que tiene cuando escuchamos en silencio la palabra de Dios. Os dije antes que el silencio nunca es vacío de palabra, no es un silencio hueco. Cuando tú te sientas a escuchar la primera lectura, el salmo, la segunda lectura o el evangelio de pie, ese silencio es meditativo. En ese silencio está obrando el Espíritu Santo en tu alma, en tu corazón, para que sintonices con la palabra que estás escuchando, para que entiendas que lo que el profeta pudo decir 600 años antes de Cristo, 1000 años antes de Cristo, te lo está diciendo a ti y ahora, para que comprendas que la predicación del apóstol Pablo o del apóstol Pedro o del apóstol que será la epístola es hoy para ti, tiene algo que decirte, tiene algo que iluminar tu vida. E incluso, fijaos, la misma predicación del sacerdote, aunque a veces el sacerdote sea un poco plumbeo, un poco rollazo en la homilía, pues esa homilía que se escucha en silencio también es una manera de dirigirte. Seguramente que todos tenéis, pues yo la tengo, pero seguro que todos tenéis experiencia alguna vez, ¿no?, de ir a una misa en la que no conocéis al padre que está celebrando, que está predicando, y en la homilía dice, pues lo que está diciendo este hombre me lo está diciendo a mí, me lo está diciendo para mí. Y a lo mejor ese sacerdote no sabe ni quién eres, pero eso es la acción del Espíritu Santo que en tu silencio te está tocando el alma, te está trabajando el alma y te está iluminando en esa que seguramente pues te ha traído con mucha angustia y con mucha zozobra, ¿no?, a la celebración de la Santa Misa. El ofertorio. Esto es una novedad de la tercera edición del Misal Romano. El ofertorio o la presentación de dones se ha dispuesto en la última edición del Misal Romano que sea en secreto, es decir, que el sacerdote, la oración, bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra, que esa oración la haga en secreto, en voz baja, que no se oiga. Y esto debe ser así. ¿Por qué? Porque venimos de una liturgia de la palabra en la que hemos escuchado mucha palabra. Palabra de Dios, palabra del predicador, hemos escuchado el credo, hemos recitado las preces, pero ahora el fiel necesita sentarse, pensar, meditar y llevar también su ofrenda. Por eso, esto exige el silencio cuando la misa no es acompañada con canto o con instrumento. Es decir, si se canta, pues genial, ¿no? Aquí estamos hablando de cuando no hay canto ni hay nada
Es decir, que el ofertorio sea en puro silencio. ¿Por qué? Pues por esa razón que os he dicho. Porque tú tienes que poner en tu patena, en la patena del celebrante, también tu ofrenda. Y tu ofrenda es lo que has vivido durante el día, lo que has vivido durante la semana, el trabajo que tienes que realizar, el problema con ese hijo que se te va de casa y que no acaba de volver, ese marido que a lo mejor pues no está haciendo las cosas como debe. Y eso es lo que tienes que ponerle en la patena al Señor. Y ese es tu momento, querido laico, querido seglar, querido sacerdote, ese es tu momento de ofrecer, ese es tu ofertorio, tu presentación de dones al Señor. Por eso, repito, ese debe ser un momento silencioso, silencioso. ¿Que hay un canto durante el ofertorio? Pues genial. Pero también hay que cuidar mucho, lo veremos ahora a continuación, los cantos de la misa y los cantos del ofertorio. Durante la plegaria eucarística es necesario, fijaos, que todos la escuchen con reverencia y silencio. La consagración conllevará un silencio de adoración, de agradecimiento y de admiración ante la presencia real, sustancial y sacramental de Cristo en Eucaristía. Por eso nosotros escuchamos la plegaria en silencio. Nos cuenta que en la plegaria se interviene muy poco. En la plegaria decimos: el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Un saludo al celebrante que es Cristo. Segundo, lo tenemos levantado hacia el Señor, ¿verdad? Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Si expresamos una actitud de disposición a Dios, a quien nos vamos a dirigir por las palabras del celebrante, y luego demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Y a partir de ahí hacemos silencio. Silencio que se romperá con el santo, la aclamación santo, que es una aclamación compuesta a caballo entre el capítulo 6 de Isaías, esa visión de Isaías en los cielos, querubines, y él escuchaba a los querubines y serafines que se tapaban con sus alas la cara y solamente decían: santo, 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 el Señor Dios de los ejércitos. Y nos está la tierra de su majestad gloriosa. Y también la aclamación que los hebreos, los niños hebreos, hacían al paso del Señor en Jerusalén. Bendito el que viene en el nombre del Señor, hosanna en el cielo al Hijo de David. Y después escuchamos toda la consagración y volvemos a romper el silencio aclamando el misterio, ¿no? Cada vez que comemos de este pan, bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor, hasta que vuelvas. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Ese es el grito del pueblo que expresa su alabanza, su admiración ante la presencia real de su Señor que está en el altar, que es real, sustancial, sacramental, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, que ha venido para nosotros, para que lo comamos, para que lo adoremos, para que lo exaltemos, ¿no? Y terminamos la plegaria eucarística respondiendo también con un sonoro amén. En unas palabras que hay un profesor mío, Félix María Arocena, tiene muchos libros publicados, él decía que las palabras por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, etc. Dice, son palabras que parecen no ser de este mundo, porque son palabras que exceden ya la capacidad, ¿no? Es común querer decir más de lo que humanamente pudiéramos decir ante la presencia soberana del Señor que nos supera. Y entonces ante eso los fieles rompemos de nuevo el silencio, rompéis de nuevo el silencio para decir amén, un amén fuerte, sonoro, un amén que decía San Jerónimo que hacía retumbar los templos paganos cuando los cristianos lo cantaban en su liturgia en la antigüedad, ¿no? Y qué pena cuando tú dices esta plegaria y escuchas un amén que es como una ligera brisa en la iglesia. Amén. No, hay que decirlo fuerte, fuerte, fuerte. Y si puede ser cantado, pues mejor que mejor. Y si puede ser con una fórmula de triple amén, 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 pues triplemente amén. Pero ese amén es el que cierra toda la plegaria eucarística. Y otro momento también antes de comulgar. El pueblo también se prepara orando en silencio, con el fin de
de este acontecimiento, ¿no? De comulgar ante el Señor. El silencio se prolonga en la acción de gracias. Es un silencio para ponernos en manos de Dios, para compartir y sentirnos unidos a los demás fieles. Hay que cuidar mucho, después del Padre Nuestro, después del Cordero de Dios, volver a hacer silencio, ir en silencio a la comunión. Hombre, si hay un canto, pues te unes al canto, pero también cuidar mucho el silencio. Vemos pues cómo el silencio impregna toda la celebración eucarística y por tanto vemos que hay muchos significados. Hay silencios que invitan a la concentración y al recogimiento, hay silencios de interiorización y de apropiación, es decir, de hacer tuyo lo que se está diciendo. Esos son sobre todo los silencios de escucha, los silencios de la plegaria. Hay silencios que permiten un clima de meditación de lo que se ha escuchado, que es el que se hace después de la homilía, después del credo, y silencios que pretenden el descanso y la espera, un ambiente de calma y de respiro. A veces necesitamos cuidar mucho nuestra celebración litúrgica con este silencio, hacer calma y respiro, es decir, voy a la misa a tener calma. Los que participáis en la celebración, o habéis asistido alguna vez a la celebración en rito extraordinario, el rito del misal de 1570 de Pío V, pues ahí veis que el silencio está como más cuidado o más abundante. De hecho, prácticamente la misa de Pío V solamente recita las plegarias en voz baja el que preside, el celebrante que preside la celebración, el sacerdote, mientras que el pueblo o bien entona algún motete, algún canto en algún momento o escucha todo el canon romano en silencio. Pasamos a un segundo modo de participación, ¿no? Que es el canto y la música en la celebración. La música ocupa siempre un lugar privilegiado y también forma parte de la estructura litúrgica. La liturgia no es un elemento añadido al culto litúrgico, no. La música pertenece a la estructura fundamental del rito litúrgico. Por otras razones, la música es importante porque forma parte del ser humano. El ser humano es un ser músico por naturaleza. Cuando digo músico no me refiero a que todo el mundo cante bien, porque hay gente que tiene un oído enfrente de otro y no canta bien, ¿qué le vamos a hacer? Pobrecitos, ¿no? Pero cuando me refiero a que el ser humano es un ser músico por naturaleza, es porque nosotros tenemos una apertura a la música. Con la música te emocionas, con la música lloras, con la música ríes, con la música bailas, con la música bailas, ¿no? Y quién, voy a poner un ejemplo, no sé, un poco burdo, ustedes me disculpen, ¿no? Pero ¿quién no ha canturreado alguna vez solo en casa mientras barre o mientras friega o mientras se ducha? Sí, tenemos un espíritu que necesita cantar y cantamos y canturreamos, o bien canturreamos pues, canciones de misa, canciones bonitas, de alabanza, o canturreamos, bueno, yo diría aquí en España coplas, allí imagino que serán rancheras o tangos o lo que sea allí en vuestra tierra, ¿no? Es decir, bueno, es decir, perdonad este ejemplo, pero para que entendáis un poquito, ¿no? Por qué la música se incorporó desde siempre al culto litúrgico. Como vemos en los salmos, que los salmos son el culto litúrgico judío. Entonad cítara y arpa, despertará la aurora. Mi música es para ti, Señor, voy a cantar. Si siempre cantad al Señor un cántico nuevo. Si hay muchos salmos que nos hablan del mismo San Pablo. Nos dice, presentad vuestra plegaria con acciones de gracias, entonando salmos, himnos y cánticos inspirados. Por tanto, cantar es algo que, fijaos, es un instrumento de comunión con la divinidad, nos une a Dios. ¿Qué hacen los ángeles en el cielo? Los ángeles en el cielo cantan. Los ángeles en el cielo están cantando continuamente a Dios, están alabándolo. Por eso, fijaos, se cuenta que Santa Hildegara de Bingen, una santa alemana del siglo X, siglo XI más o menos, tenía el don de escuchar y de interpretar el canto de los ángeles. Y ella es una mujer muy adelantada a su tiempo y escribe una serie de canciones de polifonía
en la que ella decía que eran los que los ángeles le habían revelado, ella había escuchado cantar a los ángeles en el cielo, ¿no? Y ahí están, en internet hay muchos cantos que se han rescatado de Santa Hildegard de Bingen, doctora de la Iglesia, y que son una delicia escucharlos, ¿no? El canto, dice Righetti es un liturgista ya muerto italiano, dice el canto, es decir, la palabra con acompañamiento musical, ha sido considerado siempre por el hombre como la manifestación más solemne del sentimiento religioso, como la expresión más sublime de alabanza, de oración y de acción de gracias a Dios. Dicho esto, es fácil deducir que la Iglesia, esto ya lo digo yo, que la Iglesia quisiera que la música fuera parte integrante del culto divino, tanto en la Eucaristía como en el oficio divino. Fijaos la cita de Isaías 6:3, que es lo que os decía antes, ¿no? El canto que él oye a los querubines, que se tapaban la cara y cantaban a una voz: santo, santo, santo es el Señor. O Apocalipsis 4, cuando en el Apocalipsis se nos descubre, he puesto el capítulo 4, pero podéis buscar un montón de capítulos, cómo se nos describe la liturgia del cielo. La liturgia del cielo, que cantar en torno al altar de Dios y al trono del Cordero, el eterno canto de gloria y de bendición. Eso es lo que hace la iglesia triunfante, la iglesia que habita en las moradas eternas. Mirad, en la Constitución Laudis Canticum del Papa San Pablo VI, que es por la que él reforma la liturgia de las horas, comienza diciendo precisamente esto: el canto que por los siglos eternos se oía y se oye en las moradas celestiales, ahora ha bajado, ha penetrado en la tierra. San Rafael Arnaiz, no sé si conocéis a San Rafael Arnaiz. San Rafael Arnaiz es un monje trapense, hermano Rafael, siempre se le ha conocido como hermano Rafael. Es un monje, era un monje trapense español que murió con 27 años. Era un estudiante de arquitectura y este hombre, pues de muy jovencito, quiso entrar en la Trapa. La Trapa es un monasterio cisterciense de aquí de España, San Isidro de Dueñas, donde está enterrado él. Os invito a que lo conozcáis también. Y él, digamos, estuvo más tiempo fuera que dentro del convento, porque enfermó muchas veces y entonces tenía que salir mucho del convento, ¿no? Y al final murió, pues, de su enfermedad. En una de sus cartas a su tío Polín, o a su madre, no recuerdo exactamente ahora qué destinatario tiene, él dice bueno, a su madre, le dejo madre porque voy a bajar al coro a imitar el oficio que realizan los ángeles en el cielo, a imitar en la tierra el oficio que realizan los ángeles en el cielo. Bueno, pues esa es la razón de ser de que nosotros cantemos en la liturgia, ¿no? Bueno, ahí tenéis un montón de citas de San Pablo, que ya os estoy diciendo. El canto manifiesta la alegría que acompaña la plegaria de acción de gracias, el Apocalipsis. San Ignacio de Antioquía, un padre del siglo II de la Iglesia. El canto es una forma de hablar en la que Cristo se deja escuchar, decía él. En los primeros momentos del cristianismo, la liturgia exponía la vida auténtica de la Iglesia para cristianos y perseguidores. El corazón de este culto reside en el canto espiritual como reconocimiento solemne de Dios en Jesucristo, hasta el punto de que los salmos, fijaos que es el primer canto cristiano, los salmos se convertirán en profesión de fe ante Dios y ante el mundo. Si los salmos, los cristianos los cogen. ¿Por qué? Porque Cristo los rezaba, primera razón, y segundo, porque ellos los interpretaron aplicados a Cristo y aplicados a su iglesia. Y entonces ellos cogían una melodía hebrea típica con la que se entonaban los salmos, ¿no? La 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 la, una melodía hebrea. Y ellos cantaban el salmo con esa melodía. Laudate Dominum omnes gentes, laudate un omnes populi, quoniam confirmata et super nos misericordia eius, et veritas Domini manet in eternum. Ese es Salmo 116, el más breve del Salterio. Solo que al pasar, digamos, al culto cristiano,
Los cristianos añaden la doxología trinitaria. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y eso es por lo que nosotros cuando rezamos los salmos en el oficio, ¿verdad? Pues terminamos siempre con la doxología Gloria al Padre, porque es la cristianización, la interpretación nuestra de los salmos. Bien, no me enrollo aquí porque si no de los salmos estaríamos hablando 2 horas tranquilamente, ¿no? Los padres griegos como Nicómaco, Gaudencio, Ptolomeo hacen alusiones fugaces a las características que debe tener el canto litúrgico y juicios acerca del uso de instrumentos musicales en las ceremonias. Claro, llegó un momento en que el cristianismo, digamos, para diferenciarse de los cultos paganos que utilizaban instrumentos, panderos, sonajas, etcétera, ellos no admiten los instrumentos musicales en la liturgia. Es decir, la inclusión de instrumentos musicales va a ser muy posterior, y ya casi que para la Edad Media, sobre todo a través de la cítara, que es uno de los instrumentos que se permitirán, y luego, pues, el órgano. En el occidente latino sí que encontramos tratados acerca de la música, como el de San Agustín, Boecio, Casiodoro, San Isidoro de Sevilla. Bueno, estos son escritos, bueno, San Agustín, un padre de la Iglesia, siglo IV, V, a caballo entre los dos. Boecio, Casiodoro, San Isidoro de Sevilla, estamos ya en los siglos VI, VII. Para estos autores la música pertenece a la disciplina de las matemáticas y no a su índole artística. Bien, ¿qué decir sobre la música actualmente? Porque esto es un recorrido histórico que, bueno, que lo tenéis ahí y podéis profundizar, ¿no? Bien, cualquier composición musical con pretensión de servir a la liturgia cristiana ha de tener estas cualidades que la capaciten para tal fin: santidad, bondad de forma y universalidad. Vamos a ver cada una de estas características. La santidad. San Pío X dice que en la música litúrgica se debe excluir todo lo profano, y no solo en sí misma, sino en el modo con que la interpreten los mismos cantantes. Claro, si yo cojo una música de los Beatles, por ejemplo, ¿no? Una música de los Beatles, y le pongo santo, 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 y entonces yo voy a misa y empiezo a escuchar santo, 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 santo es el Señor. Bueno, pues por mucho que es una letra, eso no es santidad. Ahí no es santidad. Estamos utilizando música pagana para una celebración, para algo que se excluye de todo lo pagano, ¿no? Como por ejemplo aquí en España había un sacerdote muy curioso que se dedicaba a coger música de Disney, y él arreglaba las músicas, o sea, las letras, y le ponía música cristiana, y para la misa de niños, pues él cantaba como La Bella y la Bestia y todas esas cosas así de esa manera, ¿no? Juan Pablo II, en su quirógrafo del año 2000, recuerda la necesidad de purificar la música de toda profanidad para que sea introducida en el culto. Pues la música, como dice Sacrosanto Concilio 112, será tanto más santa cuanto más estrechamente esté vinculada a la acción litúrgica. Por tanto, primera cuestión, la música debe elevarnos, debe llevarnos a la santidad del misterio, a la santidad del misterio. Esto lleva a una segunda característica, ¿no? Es decir, ¿cómo compongo esa música? Y esa es la bondad de formas. Segunda característica es la bondad de formas. Dice San Pío X, porque no es posible de otro modo que tenga sobre el ánimo de quien la oye aquella virtud que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Claro, piensa que la música va a ir directamente al ánimo, dice el Papa, al alma, al corazón, a los sentimientos, al mundo emocional también del cristiano. Y tiene que despertar en él deseos de santidad, deseos de trascendencia. Y por eso, decía Juan Pablo II, no puede haber música destinada a la celebración de los ritos sagrados que no sea antes arte verdadero, capaz de tener la eficacia que se propone la Iglesia al admitir en su liturgia el arte de los sonidos. Es decir, que sea verdadero arte.
no vale todo en el culto litúrgico. No vale, y con todo mi respeto lo que voy a decir, porque no, que tampoco quiero ser aquí un crítico, ¿no? No vale, por ejemplo, la música rap o la música de rock para el culto litúrgico. Otra cosa será que haya un grupo de rock que haga rock cristiano o un grupo de raperos que haga rap cristiano y evangelicen. Bueno, me parece muy bien, genial, pero eso no entra dentro del ámbito del misterio litúrgico, de la celebración litúrgica, ¿no? Con lo cual la bondad de formas hay que cuidarla mucho, hay que cuidarla mucho. Que la bondad de forma, cuando decimos esto, la bondad de forma no significa que ella que sea solo un tipo de música, no es que solo puede ser gregoriana, o solo puede ser polifonía, no, yo no estoy diciendo eso, y la iglesia no lo entiende así. Lo que la iglesia dice es que esas formas musicales no desdigan de la sacralidad del espacio en el que nos encontramos. A mí no me produce, por ejemplo, ningún escándalo cuando a veces aquí en España, ¿no? Hay grupos de Latinoamérica y cantan a lo mejor, yo qué sé, música de allá, o sea, canciones litúrgicas de allí, con ritmos de allí, la misa criolla o la misa, ¿cómo la llaman ellos? La misa de Nicaragua, nicaragüense, no sé qué. Bueno, no pasa nada, porque incluso en esa música muchas veces se respeta el texto litúrgico, que es lo mínimo que se pide, que vamos a ver ahora, ¿no? Pero estamos hablando de otro campo en el que confundimos lo profano. Si se puede, una bachata. ¿Para qué se hace una bachata? Una bachata, igual que un paso doble en España, se hace para ligar. Ya está, se hace para bailar. Entonces, tú no puedes bailar, no puedes cantar una sevillana o un paso doble español con música cristiana en una iglesia, porque el español cuando escucha un paso doble, escucha una sevillana, ¿en qué piensa? Y perdón ustedes que sea tan bruto, pero piensa simplemente en agarrarse a la moza y echar un baile, para empezar el baile, luego ya lo que venga. Entonces cada cosa tiene su sitio y tiene su momento. Y la tercera característica, que también va unida a las dos anteriores, es la universalidad. Dice San Pío X, aun concediéndose a toda nación que admita en sus composiciones religiosas, fijaos, aquellas formas particulares que constituyen el carácter específico de su propia música, este debe estar de tal modo subordinado a los caracteres generales de la música sagrada, que ningún fiel procedente de otra nación experimenta al oírla una impresión que no sea buena. Es decir, San Pío X, esto es de año 1903, ya reconoce que en cada nación hay un género musical, hay un tipo de música. Pero eso no significa que ese género musical característico de esa nación tenga que entrar ahí, sino que su estructura musical, su forma de música, puede ayudar al culto, puede ser introducido. Los ritmos, por ejemplo, pero respetando siempre la norma general subordinada a los caracteres generales de la música sagrada. Sí, el gloria es el gloria en la misa. Y no es una letra que tú te inventas, porque como dice gloria 3 veces, no, el texto litúrgico es el que se respeta y es el que se adapta. Es el que se puede coger y se puede adaptar un ritmo a ese tipo de música, a ese canto, ¿no? Juan Pablo II decía, conviene destacar que el canto y la música requeridos por la reforma litúrgica deben responder también a exigencias legítimas de adaptación e inculturación. Y dice, el ámbito sagrado de la celebración litúrgica jamás debe convertirse en laboratorio para experimentar, como por desgracia en los años 70 y 80 se hacía, que se experimentaba en la misa, a ver qué tal queda esto. No, no, en esto hay que ser muy delicados, porque aquí no jugamos la fe de la iglesia y nos jugamos también la piedad de un pueblo. Y podemos terminar confundiendo. Aquí yo, por ejemplo, donde yo vivo, la región que yo vivo de España, pues hubo unos años en que se acogían jotas. Las jotas son un tipo de baile español, ¿de acuerdo? Y entonces se cogía ese tipo de baile. Normalmente las jotas, como son bailes, digamos, profanos, populares, pues tienen letras que son todos romances. Son pues un canto que un enamorado le canta a una enamorada
y salta a la ventana que te quiero ver y te doy un beso y patata. Bueno, entonces se baila moviéndose el cuerpo de un lado para otro. Bueno, pues cogieron y adaptaron la música de esas jotas a canciones cristianas, le pusieron letra para la misa. Entonces tú empezabas la misa y empezabas cantando, canta pueblo, canta Cristo, cántale a tu salvo. Claro, tú escuchabas esto y a un extremeño, lo primero que soy yo, lo primero que se le viene a la cabeza es bailar. Es bailar. No se le plantea a uno que está en un ámbito sagrado. Poco a poco esa misa se ha ido apartando, gracias a Dios, se ha ido apartando, pero bueno, es un ejemplo de mala actitud, porque luego en Gloria ni se respetaba la letra. Aquí en Gloria se cantaba los ríos, los valles, los montes. ¿Qué tendría que ver eso con la gloria de Dios? No, hombre, los ríos le dan mucha gloria a Dios, pero no es el texto litúrgico. Con lo cual hay que cuidar mucho las composiciones. Otros principios de manera estable que se pueden establecer a raíz de los anteriores son, primero, lo que os he dicho antes, que el canto es parte integrante y necesaria de la celebración. En toda clase de misa, ya sea solemne, rezada u otra, es importante que el canto o la música se hagan presentes. Siempre hay que cantar algo. Siempre algo. Aunque sea una antífona, aunque sea la antífona del Salmo, aunque sea el santo, el Cordero de Dios, el Señor ten piedad, el ordinario, pero siempre cantar algo. Pío X decía, como parte integrante de la liturgia solemne, la música sagrada tiende a su mismo fin, el cual consiste en la gloria de Dios, santificación y edificación de los fieles. Pío XII advierte que la música actúa como sierva de la liturgia, que está al servicio de la liturgia y que tiene que embellecerla, adornarla. Los textos del misal son textos que tienen que ser cantados en su mayoría. ¿Para qué? Para mostrar al pueblo esa belleza, esa vida que tienen. No es lo mismo la noche de Pascua, la vigilia pascual, ¿no? Que un sacerdote recite, rece, lea el pregón pascual a que se cante el pregón pascual. No es lo mismo. No es lo mismo. Otra segunda característica, la participación de la asamblea no puede quedar anulada. Y esto es algo que los coros tienen que tener en cuenta. A ver, directores de coros que me escucháis, por favor. Los coros no hacen conciertos en misa. Los coros están para animar y sostener el canto de la misa. Aquí hay una anécdota que se cuenta de San Pío X, cuando le hicieron obispo de la primera diócesis en la que estuvo, antes de ir a Venecia, ¿no? Es que lo tengo apuntado a la lengua, la primera diócesis en la que estuvo, pero no me acuerdo ahora. Bueno, el caso es que va a su misa de toma de posesión de esa catedral y viene el maestro de coro y le dice, excelencia, monseñor, ¿qué quiere que cantemos en misa? Y dijo él, no quiero que canten en misa, quiero que canten la misa. Quiero que canten la misa. El coro tiene que cantar la misa y tiene que sostener, animar al pueblo a que cante la misa. Y de eso hay muchas maneras, bien repartiendo hojas, bien ensayando con la gente un poquito antes de la misa, bien ensayando el estribillo para que las estrofas la cante el coro solo, el estribillo el pueblo. En fin, eso hay que cuidarlo para que la asamblea no quede anulada. Fijaos, Pío XI dice, renuévese para el pueblo el uso del canto gregoriano, que el pueblo tiene derecho a cantar el canto gregoriano, a cantar un gregoriano sencillo, simple, pero que embellezca la celebración. Y eso no cuesta nada enseñárselo a la gente. No cuesta nada, pero hay que hacerlo. Porque, como dice el Pío XI, esta frase, ¿no? Dice, es necesario, en efecto, que los fieles, no como extraños o mudos espectadores, sino verdaderamente conscientes y compenetrados con la belleza de la liturgia, asistan de tal modo a las sagradas funciones que alternen su voz, según las debidas normas, con la voz del sacerdote y la del coro o escola cantor.
Si los fieles no sean nunca extraños o mudos espectadores, sino que compartan, que canten, que canten. Y C, las letras deben hacer referencia directa a los textos litúrgicos. Si se ha establecido que la música y el canto deben servir al culto cristiano, no se entiende que las composiciones marginen a los textos aprobados, como por desgracia ocurre. Es lo que os decía antes. Hay un canto, mirad, esto aprendedlo, ¿no? Yo creo que no lo tengo apuntado aquí, pero lo voy a decir yo para que vosotros lo sepáis. A ver, en la misa, en la liturgia, perdón, hay dos tipos de cantos, ¿vale? Canto tipo A, lo llamamos canto ordinario, propio o estacional, ¿vale? Es lo que llama el ordinario de la misa. ¿Por qué? Porque es un canto fijo, un canto invariable y se canta de pie. El canto del ordinario de la misa es un canto fijo, si siempre se canta las mismas partes, un canto invariable, su texto no se altera nunca, puede ser alterado por un tropo, pero no se altera, y se canta de pie. Por eso se llama canto estacional. Son dos puntos: Kyrie, Gloria, Sanctus, Agnus Dei y el credo. No he dicho, pero el credo hoy por desgracia se canta poco, pero también el credo. Esos cantos siempre son fijos, en las mismas partes, no se cambia el texto y además son estacionales. Se cantan de pie, quietecitos cada uno en su sitio. Y un segundo tipo de canto, canto tipo B, que llamamos cantos procesionales. Cantos procesionales. Estos cantos son variables, no son fijos en su letra, y además siempre se cantan acompañando un movimiento. ¿Cuáles son estos cantos procesionales? Canto de entrada, ¿por qué? Porque es un himno, ¿verdad? Solemne, que se suele cantar acompañando la procesión de entrada, de ingreso de los celebrantes. Canto de ofertorio, o de presentación de los dones, acompaña a la procesión del monaguillo que lleva al altar las cosas, el incienso, etc. El aleluya, también es un canto procesional, acompaña un rito que es la lectura del Evangelio, y el canto de comunión. El canto de comunión también acompaña a la procesión de los fieles, pasillo adelante, para comulgar con el sacerdote, ¿no? Esos son los dos tipos de cantos que hay. Estos segundos pueden variar el texto. Conocemos, ¿verdad?, muchos cantos de entrada, muchos aleluyas, muchos cantos de comunión, pueden variar el texto, pero los primeros no pueden variar su texto. No se puede variar las palabras de gloria, no se pueden variar las palabras del santo, no se pueden variar las palabras del Agnus Dei, ni del Kyrie, ni de ninguno de estos. Porque son textos fijos, además, de una antigüedad considerable. Las palabras de la liturgia, nos dice por ejemplo Pío XII, las palabras de la liturgia, aquí estoy, se hallan traducidas al lenguaje vulgar y su explicación se encuentra en libros y folletos y manuales. Claro, es una forma de pastoral también. Así que tú lo tengas, o que si tú cantas un canto gregoriano, un canto latín, la gente pueda tenerlo y saber la traducción. Pero el texto siempre hay que respetarlo. Otra razón es porque yo, que estoy en España, si yo mañana quiero ir a México, o quiero ir a Nicaragua, o quiero ir a Argentina, o quiero ir a Sebastopol, que no sé dónde está, o quiero ir a Australia, yo quiero cantar la misa. Quiero asistir a la misa y saber qué estoy cantando, por dónde voy, ¿no? Y no a la invención genial de cada celebrante, que a lo que a veces nos encontramos cuando uno sale por ahí. Y por último vamos a decir alguna cosa del canto gregoriano. Venga. Que siempre ha sido muy preponderado, muy querido por los papas y por el magisterio. El canto gregoriano tiene un origen pues un poquito así legendario, ¿no? De lo mismo que os he contado de Sant'Edgardo de Bingen, se cuenta, se atribuye al papa San Gregorio Magno, que escuchaba el canto de los ángeles y lo ponía por escrito. Bueno, canto gregoriano no se llama así por
digamos, mención al Papa Gregorio Magno y sobre todo al Papa Gregorio VII, que fue el reformador del rito romano. Pero realmente el canto gregoriano es, si acordáis cuando vimos la historia del primer milenio, es la fusión entre el canto galicano y el canto romano que había llegado a la corte de Aquisgrán. Ese es el origen un poquito que tiene en su forma musical. No sabemos cómo era el canto gregoriano original, el romano, el canto llano, sino que, bueno, más o menos podemos ir suponiéndolo. Pío XII dirá que en cuanto a la santidad del canto litúrgico, descuella egregiamente el canto gregoriano, que a lo largo de tantos siglos se usa en la Iglesia, que con razón lo considera como patrimonio suyo. Y el Concilio Vaticano II, atentos, gente del Concilio Vaticano II, dijo: la Iglesia reconoce el canto gregoriano como el propio de la liturgia romana. En igualdad de circunstancias, por tanto, hay que dar el primer lugar en las acciones litúrgicas. ¿Es que el concilio quitó el canto gregoriano? Mentira, ahí tenéis que no lo quitó, está aquí, está aquí. Cuando os lo digan, les enseñéis este texto. ¿Es que el concilio quitó el latín? No, no es verdad, está aquí, lo veis claramente. Y el propio Juan Pablo II, que nada sospechoso de conservadurismo, dice Juan Pablo II, entre las expresiones musicales que responden mejor a las cualidades requeridas por la noción de música sagrada, especialmente de la litúrgica, ocupa un lugar particular el canto gregoriano. Esto no significa que no se acepten otras composiciones, ¿de acuerdo? Sí, los demás géneros de música sacra, la polifonía, no deben ser excluidas, pero el canto gregoriano tiene una presidencia y una preponderancia por encima del resto. Por último, vamos a decir una cosita de la palabra. Toda la liturgia de Oriente y Occidente han reservado un puesto privilegiado a la Sagrada Escritura. El propio Jesús citaba la Sagrada Escritura aplicándola a su obra, a su persona. Y él mismo hace de lector y de homileta, es decir, de predicador. Ahí tenéis el famoso texto de esta lectura se cumple, que acabáis de decir se cumple. San Justino, cuando refiere su descripción que vimos en el tema del primer milenio, pues habla también, ¿no?, de los comentarios de la liturgia, de cómo se leía la memoria de los apóstoles, los profetas, y alguien las predicaba, las explicaba. Y no hay rito litúrgico que no tenga varios leccionarios en los que se ha distribuido la lectura de la palabra de Dios, de acuerdo con el calendario y necesidades pastorales de la Iglesia cisterciense. La palabra leída y proclamada en la liturgia es uno de los modos de la presencia del Señor en la Iglesia y uno de los modos también de participación, porque a la palabra de Dios nosotros también respondemos con nuestra propia palabra. Respondemos, por ejemplo, con el amén, respondemos con el Señor ten piedad, si respondemos con las respuestas a los diálogos que se establecen entre el celebrante y el pueblo, respondemos con la oración universal, con las peticiones. Las peticiones son obra humana, por eso suele ser un seglar o un diácono el que las propone y el pueblo responde con te rogamos, óyenos, o escúchanos, Señor, o como se hagan las distintas respuestas. Es una forma también de participar, es uno de los modos de participar. Bueno, lugares de participación litúrgica. Esto simplemente es el tema de polos y espacios celebrativos, que son tres, básicamente. La sede, el ambón y el altar. La sede, llamada cátedra o silla, sede significa silla en latín, está reservada al que preside la celebración. El ceremonial de los obispos del 84 no determina cómo debe ser la cátedra episcopal, aunque precisa que debe estar situada en el fondo, de tal modo que el obispo parezca presidiendo realmente la comunidad de los fieles. La sede debe significar el oficio del presidente de la asamblea y representa a Cristo, pastor y rey, que congrega a su pueblo santo. El ambón, que es el lugar donde se leen las lecturas, donde se proclama el evangelio y donde se puede hacer la homilía o recitar las preces. Esto respondía a un antiguo lugar que había en las sinagogas, que se llama la bema. La bema. Bueno, esto desapareció
con la reforma litúrgica, ya luego el misal de Pío V, como era un misal plenario, es decir, que todas las lecturas estaban en el misal, todo se hace el altar, desaparece esto, pero con el concilio se recupera. Actualmente vemos que dice la ordenación de las lecturas de la misa. En el recinto de la iglesia debe existir un lugar elevado, fijo, adecuadamente dispuesto, con la debida nobleza, que al mismo tiempo responda a la dignidad de la palabra de Dios y recuerda a los fieles que en la misa se prepara la mesa de la palabra y del cuerpo de Cristo, y que ayude mejor a lo mejor posible a que los fieles oigan bien y atiendan durante la liturgia de la palabra. ¿Vale? Esto es el ambón. El ambón, estoy aquí ahora, representa a Cristo palabra, Cristo profeta, en medio de la asamblea litúrgica. Aquí, como os he dicho antes, se proclaman las lecturas, se canta el salmo responsorial, el pregón pascual, y puede tenerse la homilía y la oración de los fieles. Pero no debe ser usado por el comentarista, el cantor o el director del coro, que tiene que tener otro atril para él solo. Y por último, el altar. El altar cristiano es, por un lado, el ara donde se realiza sacramentalmente el sacrificio de la cruz, y por otro, la mesa del Señor en torno a la cual se congrega el pueblo para participar de la misa comiendo y bebiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. Es el centro de la acción de gracias que realiza la Eucaristía, símbolo de Cristo, sacerdote, víctima y altar. Y ellos son, aquí, el altar puede ser fijo o puede ser móvil. Sobre la construcción de los altares, la legislación canónica actual dice: la mesa del altar fijo ha de ser de piedra y además de un solo bloque de piedra natural. Sin embargo, a juicio de la Conferencia Episcopal, puede emplearse otra materia digna y sólida. Las columnas o la base pueden ser de cualquier otro material. Bien, los que tenéis este documento, pues tenéis aquí unas preguntillas para que vosotros mismos trabajéis y este documentito, que supongo que os lo harán llegar, si no han llegado, lo han hecho llegar ya, y yo ya me callo y me pongo a disposición porque tenemos 15-20 minutitos, si os parece bien, a los ordenadores les parece bien, para algunas preguntas. Aunque ya digo que el próximo lunes no hay clase, pero el 13 vamos a dedicar toda la hora tranquilamente a todas las preguntas que ustedes quieran. Gracias por vuestra atención. Bueno, padre, ahí vamos a pedir a los hermanos que vayan levantando la mano. Les pedimos, hermanitos, recordamos después, dentro de poco les vamos a ir mandando en los grupos una especie de recomendaciones como estudiantes, para que vayan teniendo en las clases y demás. El material se mandó, padre, oportunamente, hace 2 semanas, así que los hermanos lo tienen. Puede ser que a alguno a lo mejor no le haya llegado, pero lo vamos a volver a reenviar ya que están esas preguntas para que los hermanos las tengan. Y bueno, por favor, hermanos, que hagan las preguntas dentro de estas preguntas sobre el tema de hoy, ya que el padre tan amablemente después va a contestar preguntas abiertas el 13, hoy tratemos de centrarnos en todo lo que ha explicado. Muy bien. Herbert. Muchas gracias. Buenos días o buenas tardes a todos. Padre, yo tengo una consulta con relación a lo último que hablaba de la participación de los laicos en cuanto al altar. Sí. Principalmente con lo de la comunión. Es que yo estoy tratando ahorita de pensar algo, porque el último jueves el párroco pues se me acercó después de la adoración y pues me propuso ser ministro de la comunión. Pero yo he estado en ese discernimiento, entonces saber un poco con relación a lo que es, pues, yo pues tengo la idea de que es un ministro de la comunión, ¿verdad, padre? Pero ¿cómo viene esto? Y si es, pues, digamos, viable, le voy a decir que, pues, que podamos nosotros los laicos participar siempre directamente de la comunión. Y se lo pregunto porque yo quiero darle mi respuesta al párroco, ¿verdad? Pero estoy tratando en eso porque yo... La iglesia reconoce ese ministerio dado a los laicos por razón de su sacerdocio bautismal para administrar la Sagrada Comunión, siempre bajo la supervisión del párroco o del obispo, que al final es el obispo el quien da esa encomienda, no el párroco, es el obispo el que tiene que darte ese permiso.
Entonces, bueno, si el sacerdote te lo ha propuesto, será porque haya visto en ti algunas actitudes favorables, tú discierne bien, y bueno, yo creo que a menos que tengas una vida irregular o algo que te impida comulgar a ti, no tienes por qué tener, ¿cómo se dice?, escrúpulos en poder hacerlo, ¿eh? Sin problema. Muchas gracias, padre. Sí, A esa era usted. mi pregunta, ¿verdad? Porque como yo, con eso de comulgar en la mano, pues yo también soy un poco escéptico, Ya, entonces por eso sí. era mi pregunta, ¿verdad? Vale. Gracias. Muy bien. Janet. Sí, padre, buenas tardes. Sí, Muchas gracias por su formación, que Dios lo bendiga de antemano, le digo. Tengo una inquietud en relación con los cantos que no son litúrgicos. ujú, Sí, digamos, cuando se hacen esas eucaristías de los carismáticos, digamos, yo vivo en Colombia, sí, pues usted decía de las culturas, pero entonces hay cantos ritmo cumbia, cantos estilo rock. ya, Eso no es de liturgia. Y sucede mucho en mi parroquia, que hay un grupo carismático de Vida en el Espíritu, y les encanta cantar ese santo el que usted nombraba, el de los liturgios. Ha sido imposible, que yo sé que eso no es litúrgico, igual me cuesta mucho en Semana Santa, en la vigilia pascual, que cantan ese canto de que Moisés, creo que es sí. el canto de Simeón, el canto. Eso yo sé que tampoco es católico, pero Bueno, vamos a ver. Los carismáticos tienen cantos bellísimos, bellísimos. Y yo no soy carismático, no pertenezco a la renovación carismática, pero colaboro con ellos y ahora el fin de semana del 11-12 de junio voy a viajar a una ciudad de España a darles un retiro a la renovación carismática del sur de España. Con lo cual lo que voy a decir, sabéis que no tengo nada en contra de la renovación carismática, al contrario, los quiero y los aprecio mucho. Porque yo cuando empecé mi ministerio, me mandaron a una parroquia donde había un grupito de 10 carismáticos que eran ya ancianitos y llevaban más de 30 años juntándose todas las tardes para orar. Y eso ya para mí es algo meritorio. Pero es verdad que la música que a veces utilizan los carismáticos no es la más apropiada a la liturgia. Pero ojo, también es cierto que, y eso lo he visto yo, la renovación carismática ha hecho también su proceso de adaptación y ha purificado muchas cosas. Y hay muchos cantos que utiliza la renovación carismática que son perfectamente litúrgicos. Otra cosa es, digamos, el ritmo musical que tienen, pero claro, es su forma musical, característica de ellos. ¿Eh? Y luego también hay que distinguir que la renovación carismática usa un tipo de canto para la celebración de la misa, que al menos aquí en España lo que yo conozco es bastante aceptable, y luego utiliza otro tipo de canto para la efusión del espíritu, para ambientar sus retiros, para la adoración eucarística. Y entonces, bueno, ahí no hay que entrar en juzgar nada. Me refiero, es decir, como son ámbitos extralitúrgicos donde la música puede ser distinta, puede ser variada. ¿Eh? Entonces, bueno, lo que sí yo te invitaría a que en ese grupo tuyo, bueno, pues que cuidase también la música, porque también la renovación carismática sabe adaptarse. Eso es lo bueno que tiene la renovación carismática, que se adapta. Hay otros movimientos que no son capaces de adaptarse, pero esto sí lo tiene. Bueno. Más. gracias, padre. Muy bien. Marco Antonio. Padre, buenas tardes acá. Buenas tardes. Una duda, padre. Usted dijo en el ofertorio, el celebrante decía una oración, ¿cierto? Mm. Pero antiguamente yo creo que esa oración le escuché que la decían al público.
No sé Claro. cuándo se viene a renovar esto de la oración que se hace en el silencio. Sí, porque a ver, el misal romano tiene 3 ediciones, ¿de acuerdo? O sea, la reforma de Pablo VI ha tenido 3 ediciones, tres reformas, 3 subreformas. En las 2 primeras se contemplaba que el sacerdote dijera, siempre que no hubiera canto, en voz alta, la oración de presentación de los dones. Bendito sea el Señor del universo por este pan o por este vino, tal. Pero en la última edición, digamos también por traer la tradición romana, que era hacerlo en secreto, se decidió que esa oración el sacerdote sí quiere la hiciera en secreto, o al menos en voz baja. ¿Que hay sacerdotes que le siguen diciendo en voz alta? Bueno, no pasa nada, tampoco se prohíbe, pero conviene que se haga en voz baja o en secreto esa oración. Eso es lo que yo he dicho. Padre, y ¿cómo se llama? También hay una pequeña duda acá. Bueno, el Padre Nuestro a veces también el celebrante lo puede cantar. Claro, 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 claro. Es deseable que se cante el Padre Nuestro más que se rece. Y además, de hecho, el misal romano ha recogido el tono español, el tono hispano del Padre Nuestro. El Padre Nuestro tiene 2 tonos. El romano, que es el sol mayor, Padre Nuestro que estás en el cielo, que es el Pater Noster, qui es in celis. Y luego está el hispano, el hispano-mozárabe, el tono de la liturgia hispana, que es el que normalmente se canta, es Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. ¿Por qué? Porque en el rito mozárabe se cantaba así, Pater noster qui es in celi, sanctificetur nomen tuum. Y la gente respondía, Amén, adveniat regnum tuum, Amén. Eran 7 peticiones y un amén a cada petición. Entonces que se cante. Gracias, Padre. A ti. Me aclaré las dudas. Muy bien. Alma. Alma, hermana Alma. Bueno, ahí. Bueno, así, escucho, padre, hermana. mi pregunta es, ya tengo de casi desde que empezó los cursos, queriendo preguntar esto, pero creo que ahora que se trató de esto es el tiempo perfecto. Venga, De adelante. acuerdo a lo que usted dice en la participación, yo he escuchado y en la iglesia me dicen, no, es que no tienes que aplaudir, es que no tienes que levantar las manos. Con lo que usted está diciendo en la participación de levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. ¿Tenemos que levantar las manos o cuando se dice el No, Padre Nuestro o cuando no, decimos el Gloria? no. A ver, yo creo que alguna vez lo he comentado. A ver, hay una costumbre que ha entrado que es levantar las manos en el Padre Nuestro. Esa es una costumbre que ha entrado a través de los pentecostales protestantes. Porque en el rito romano no se contempla que los laicos eleven las manos. Elevar las manos es siempre un gesto sacerdotal del ministerio sacerdotal. El único rito, donde se contempla que los laicos también eleven las manos en el Padre Nuestro es en el rito hispano-mozárabe. En el rito hispano. Fuera de ese rito, nadie más levanta las manos. Con lo cual, no se deben levantar las manos en el, ni en Padre Nuestro, ni en Gloria, ni en parte ninguna en la Santa Misa. Entonces no hay participación de estar participando con las manos en Con las manos absolutamente como quien dice, claro, levantando las manos para con las nada manos en la juntas. misa. Con las manos juntas. Sí, solamente las manos juntas enfrente del pecho, diríamos. Efectivamente, esa es la mejor, ya cuando hablemos de los gestos, le explicaré lo que significa, porque es el mejor gesto de participación, el de las manos juntas.
Pero ya lo explicaré en su Ah, momento. Ajá, ahora también queda, allí queda también como, no tiene validación o tiene validación en lo que usted está diciendo, de acuerdo con los cantos, la participación de aplaudir o también tiene que ser en silencio, Hombre, solamente cantar. no es lo más propio aplaudir en la iglesia. Pero es verdad que a lo mejor hay un canto en que exige palmas, por ejemplo, el camino catecumenal, pues tiene la costumbre de acompañar sus cantos con un ritmo de palmas. Bueno, tampoco está mal que lo hagan. Porque aquí en mi iglesia todo lo empieza, empieza la misa y empieza a aplaudir. Está el gloria y empiezan a aplaudir el aleluya cuando se va a leer el evangelio y están aplaudiendo. O sea, casi toda la misa se realiza con aplausos. Pues acabarán con las manos destrozadas de tanto aplaudir, vamos. Y entonces ya hay personas que me han dicho, no, yo he tomado clases de liturgia y se dice que no se aplaude, que se sale en silencio, que no se aplaude ni al final. Entonces yo me quedé y yo digo, pues quiero como participar en la misa de la mejor manera, ¿verdad? De hacer mejor reverencia para Dios. La mejor es Entonces, no aplaudir, a menos que alguna cosa exija la palma en el canto, pero lo mejor es no aplaudir. Ok, muchas gracias, padre. Bueno, muchas gracias bien. por su ayuda. Bueno, hermanitos, unas preguntitas más, lo más acotaditas y sencillas para el padre. Victoria. Buenas tardes, gracias padre por esta clase tan hermosa. Mi pregunta también era sobre el ofertorio, pero ya lo preguntó el hermano. Lo que yo quiero preguntar ahora, si en el canto el coro no enseña los cantos a los feligreses y los feligreses no cantamos en la misa, ¿cómo podemos hacer para que esto sea posible? Pues hoy con los móviles es muy fácil, grabas el canto en el móvil y te lo aprendes en casa, pero sería deseable que el coro tuviera esa función también de repartir los cantos, de enseñarlos, de ensayarlos un poquito antes con los fieles o de dirigirlos en la celebración, sería deseable. Claro. Ajá, sí. Padre, y otra cosa, el momento de hacer mi ofrenda, si está el canto, ¿y yo a qué hora hago mi ofrenda? Tu ofrenda la haces mientras está el canto, tú en silencio, tranquilamente. Yo puedo hacerla. Haces tu ofrenda en silencio, claro. Ok, muchas gracias, Padre, Dios lo bendiga. A ustedes. Gracias. Elizabeth. Perdón. Bueno, mi pregunta básicamente era prácticamente ya ha sido contestada, era referente a lo de los aplausos que se hacían constantemente dentro de la celebración de la Santa Misa. Sí, padre, gracias, yo le agradezco de antemano. Sí, ya fue contestada, sí. Pero la pregunta es, no me enteré sí, bien. o sea, se trataba acerca de los aplausos que se daban, ¿no? Ya, sí, ya sí, se puede responder, sí. Fue contestada, sí, gracias, padre. Vale. Bueno, gracias, Elizabeth. Leti. Hola, buenas tardes. Abogada Carmen, quiere hacer una pregunta, padre. Ya lo dijo sobre los ministros de la Eucaristía, ¿están facultados para dar las comuniones en cada Santa Misa? Es mi inquietud, por favor. Están facultados a dar la comunión en la Santa Misa donde se reconozca ese permiso, claro. ¿No es solo para llevar a los enfermos? Sí, claro. Siempre que un sacerdote diga, tú eres ministro, das la comunión, la llevas a los enfermos, es en esa misa. Lo que no puede ser un ministro de la comunión es que como soy ministro voy a otra parroquia distinta y digo, oiga, que yo sé que ministro que da la comunión. No, es en cada parroquia donde han sido instituidos. Para la que han sido instituidos. ¿Pueden dar en todas las santas misas que se celebran o eventualmente? No, donde sea necesario. Gracias, padre. Muchísimas gracias. Nada. Ya la última, por favor, que tengo que irme para la parroquia.
Florecita. Ay, Dios. Sí, Florecita, por favor, acotadas porque el padre estaba apurado y es la última Gracias, pregunta. sí señora, gracias. Ya tengo como la mayoría. Buenas tardes primero que todo, padre, Buenas gracias tardes. por estar acá. Ya tengo como toda la mayoría contestada. La que me queda es, está bien hecho que el padre antes del Padre Nuestro vuelva a como hacer peticiones, alabanzas antes del Padre Nuestro. Hemos tenido con un poquito de esas dudas No. de que el Padre, antes del Padre Nuestro, vuelve y otra vez oremos por tales, que los enfermos, que los no sé, pero yo siempre he visto que otro sigue inmediatamente después de la paz. Y yo quisiera como decirle al Padre, sustentarle al Padre. No, vamos a ver. El Padre Nuestro tiene en el actual misal 4 exhortaciones, 4 moniciones para iniciar. Entonces, no hay que inventar ninguna. Y no hay que meter peticiones nuevas, máxime cuando tú ya has tenido las peticiones después del credo. Entonces, el ofertorio. Y has tenido la plegaria eucarística, que son un conjunto de peticiones. Entonces, volver otra vez a pedir, a hacer peticiones antes del Padre Nuestro, es ya triplicar la petición. Y Dios no es sordo y Dios no es tonto. Dios ya sabe lo que necesitamos. Se lo pedimos en el momento de las peticiones. Lo hemos vuelto a expresar de otra manera en la plegaria. Entonces, no hay que volver otra vez antes del Padre Nuestro, no. Hay 4 formularios preciosos. El tradicional, que es el de fieles a la recomendación del Salvador. Está el de San Pablo, Romanos 8, ¿no? El Espíritu ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, tal. Está el de lleno de alegría por ser hijos de Dios, el de la filiación divina. Y está el de San Agustín, antes de participar en la Eucaristía, que es el banquete que es de vínculo, de comunión, sino de reconciliación fraterna. Entonces, vamos a utilizar cualquiera de esos 4, pero no hagamos otra vez peticiones antes del Padre Nuestro, porque el Padre Nuestro en misa, pasa es que esto lo veré, lo explicaré bien al año que viene en su momento. El Padre Nuestro en misa no está para pedir. No está para pedir. Tiene otra función, tiene otro origen, tiene otra cosa, pero no está para pedir. Padre, pero no hay un numeral en el canon donde yo le pueda certificar eso al sacerdote. Eso no, eso es que no es que haya numeral, es que eso se sale de toda lógica. Se sale de toda lógica. Eso está en la ordenación gemisal romano, cuando te viene el Padre Nuestro, te explica cómo se hace y qué valor tiene. Ok, Padre, muchas gracias, un abrazo. A ustedes. Una más, Padre, ¿puede ser? De María Teresa. Venga, una más breve, pero breve. Breve, María Teresa, hermanita. Buenas tardes. Padre, Buenas yo quisiera tardes. preguntarle, por ejemplo, algunas veces durante la misa hay mucha gente y entonces a la hora de pasar por la colecta llega el momento de la consagración. En ese momento las personas de la colecta deben parar, ¿verdad? Claro, y deben no pararse. seguir pidiendo la colecta hasta que pase toda la consagración. Efectivamente, deben pararse, después de la consagración seguir. Ya está. Gracias, porque habría que recomendarles a las personas que algunas veces son de edad y no saben que en ese momento no pueden continuar. Claro. Y tiran Muchas para adelante. Eso era todo. Vale, muy bien. Bueno, no sé, nos quedaron, no sé, 2. Si por ahí el padre, le sacamos 2 preguntitas más, Padre. Si son breves. Si son breves, hermanitas, lo está diciendo el padre. Así que por favor, Leti. ¿Padre? Sí. ¿Padre, si me escucha? Sí, te escucho perfectamente. Sí, ok. Padre, mi pregunta es con respecto a la mesa del presbiterio. Cuando, por ejemplo, hay gente que se quiere subir, o sea, gente externa que no está sirviendo, bueno, vamos, se quiere subir, por ejemplo, por cualquier situación a tomarse una foto o algo, luego a veces se enojan y mi pregunta es, ¿por qué no permitirles? O sea, ¿por qué no
yo siempre trato de no, por respeto y esto. Pues porque el Pero presbiterio... ¿cuál es la función? El presbiterio es el lugar de los presbíteros y solamente deben subir los presbíteros o ministros que ayudan al altar. Entonces, si quieren en las gradas, que se pongan en las gradas y se hagan la foto de la primera comunión o de la boda o de lo que les dé la gana, que para lo que... Pero en el presbiterio no se deben subir. Máxime cuando en el presbiterio se alberga también el altar y el sagrario, el santuario, que es un lugar sagrado por excelencia. Entonces no deben subirse. Ok, gracias, padre. A usted. Gracias. Bueno, y la última con Silvia. Gracias, buenas tardes. Mi consulta, bueno, son dos pequeñas preguntas, padre. Si después de rezar el Padre Nuestro debemos decir amén, porque, bueno, hablaba con unas personas y me decían, no tienes que decir todavía amén hasta que el Padre nos permita decir amén, porque no se ha terminado. Y lo segundo era cuando el sacerdote dice por Cristo, con él y en él, si tiene que hacerlo solo o le podemos acompañar. Claro. El Padre Nuestro no se determina con el amén, porque el Padre Nuestro en la misa, por la razón que ya di en su momento, que no es una petición, tiene un embolismo. Un embolismo son trocitos que se meten, que se injertan dentro de las oraciones y las prolongas. Entonces tú cuando terminas el Padre Nuestro dices, y líbranos del mal. ¿Y cómo se dice en la misa? Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos. Eso es un embolismo, con lo cual no ha terminado. Y después decimos, porque tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Amén. Ahora sí es terminado el Padre Nuestro. Entonces es la razón por la que no hay que decir el amén en misa. En misa, otra cosa fuera de la misa. Y la segunda pregunta sobre el por Cristo con él, solo debe decirlo el sacerdote. ¿Por qué? Pues muy fácil, porque es la conclusión de la plegaria. Igual que tú en misa no dices por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pues eso no lo dices, ¿a que no? Pues tampoco tienes que decir el por Cristo con él y en él, que es lo mismo. Solo que en la plegaria eucarística, por ser más solemne, la conclusión se ha hecho más solemne todavía. Entonces no se debe acompañar. Ahora, se debe responder amén, y como dije antes, un amén sonoro, fuerte, que haga retumbar las paredes del templo. Y si el templo es feo y se cae, mejor. Gracias, muchas gracias. Pues nada, yo me despido. Bien, padre. Bueno, pedimos por favor su bendición, si es tan amable, para terminar esta charla del día de hoy. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Amén. Cuidaros mucho. Nos vemos. Gracias.